Patricia ajustó el collar de perlas falsas frente al espejo del baño compartido de su departamento en la colonia Roma. A través de la ventana, el cielo de Ciudad de México se teñía de naranja, mientras el tráfico de insurgentes rugía como un animal insomne. Había pasado 3 semanas eligiendo cada detalle de su vestuario. Un vestido sencillo de algodón comprado en el tianguis de la colonia obrera, zapatos desgastados que había encontrado en una tienda de segunda mano, y ese collar que había pertenecido a su abuela. La ironía no se le escapaba. Patricia Montes, heredera de una fortuna textil valuada en cientos de millones de pesos, se preparaba para interpretar el papel de su vida. Una mujer humilde que apenas sobrevivía en la capital. José la esperaba en la sala, revisando nerviosamente su teléfono. Su novio de 2 años lucía tenso, los hombros rígidos bajo su camisa azul marino. Patricia sabía que él también estaba actuando, aunque de manera diferente. José Hernández provenía de una familia acomodada de Polanco, pero sus padres desconocían que su hijo había decidido estudiar trabajo social en lugar de administración de empresas. Desconocían también que había renunciado a su puesto en la empresa familiar para trabajar en una ONG en Iztapalapa, y definitivamente desconocían que su novia no era la maestra de primaria de escasos recursos que él les había descrito. ¿Estás segura de esto?, preguntó José cuando Patricia salió del baño. Sus ojos cafés reflejaban una mezcla de admiración y preocupación. Todavía podemos cancelar, podemos decirles la verdad. Patricia tomó sus manos entre las suyas. Necesito saber quiénes son realmente, José. Necesito ver cómo tratan a alguien que consideran inferior. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar esa última palabra. Mi madre siempre me advirtió sobre las familias que solo valoran el dinero y la posición social. Si tu familia me acepta así, sabré que son buenas personas. Sabré que nuestro amor tiene una base sólida. El Uber los dejó frente a una residencia imponente en Lomas de Chapultepec. Los muros blancos se elevaban tras una reja de hierro forjado y un jardín meticulosamente cuidado rodeaba la entrada principal. Patricia sintió que su estómago se contraía. Había crecido en una casa similar en las Lomas, pero ahora debía fingir asombro, intimidación, pequeñez. La madre de José, Gabriela Vázquez de Hernández, las recibió en la puerta. Era una mujer esbelta de 50 años, con el cabello perfectamente peinado y un vestido de diseñador que Patricia reconoció inmediatamente como una pieza de la última colección de Carolina Herrera. Su sonrisa no alcanzó sus ojos cuando evaluó a Patricia de pies a cabeza. «Así que tú eres Patricia», dijo Gabriela extendiendo una mano fría. «José nos ha contado tanto sobre ti. Pasen, pasen». El interior de la casa olía a lirios y dinero antiguo. Pinturas originales colgaban de las paredes, y el piso de mármol italiano brillaba bajo las lámparas de cristal. Patricia reconoció una escultura de Javier Marín en el vestíbulo, valuada fácilmente en 2 millones de pesos. «¡Qué casa tan hermosa!», murmuró Patricia, forzando un tono de admiración nerviosa. Nunca había visto algo así. Gabriela sonrió con condescendencia. «Gracias, querida. Es el resultado de muchos años de trabajo duro». Hizo una pausa significativa. «José mencionó que eres maestra. ¡Qué noble profesión!». El padre de José, Roberto Hernández, apareció desde el estudio. Era un hombre corpulento con el cabello gris y una expresión que alternaba entre la cordialidad superficial y el desdén apenas disimulado. Estrechó la mano de Patricia con firmeza excesiva, como si quisiera recordarle quién tenía el poder en esa casa. «Maestra de primaria en una escuela pública, ¿verdad?», preguntó Roberto mientras se dirigían al comedor. «Debe ser un trabajo desafiante. El salario no debe ser muy generoso». Patricia bajó la mirada, interpretando la vergüenza que se esperaría de ella. «Es suficiente para mis necesidades, señor Hernández, y amo lo que hago. Los niños son mi pasión». La cena fue una prueba de resistencia emocional. La hermana menor de José, Daniela, de 23 años, apenas ocultaba su desprecio. Hablaba constantemente sobre sus vacaciones en Europa, sus compras en Mazarik, sus amigas que se casaban con empresarios y herederos. Cada comentario era una flecha dirigida a Patricia, un recordatorio de que ella no pertenecía a ese mundo. «José siempre ha sido el rebelde de la familia», comentó Daniela mientras cortaba su filete importado.
Primero con su decisión de estudiar trabajo social, ahora con sus elecciones personales. Patricia sintió la mano de José tensarse sobre la suya bajo la mesa. Él estaba a punto de responder, pero ella le apretó los dedos suavemente. No era el momento. Gabriela sirvió más vino, llenando las copas de todos, excepto la de Patricia. Supongo que prefieres algo más económico, ¿verdad, querida? Este Chateau Margaux probablemente sea demasiado sofisticado para tu paladar. Mamá, José interrumpió con voz tensa. Patricia puede beber lo que quiera. Oh, no te preocupes, cariño. Patricia respondió con voz suave, aunque por dentro hervía. El agua está perfectamente bien para mí. Roberto se inclinó hacia adelante, sus ojos estudiando a Patricia con la frialdad de un tiburón evaluando a su presa. Patricia, seamos honestos, José tiene un futuro brillante por delante. Eventualmente volverá a la empresa familiar, tomará su lugar en la junta directiva. Necesita una esposa que pueda moverse en ciertos círculos, que entienda las complejidades de nuestro mundo. Hizo una pausa. ¿Crees que estás preparada para eso? El silencio que siguió fue tan denso que Patricia casi podía saborearlo. José estaba rojo de ira, sus nudillos blancos alrededor del tenedor. Daniela sonreía con satisfacción maliciosa. Gabriela observaba con interés clínico, como un científico esperando los resultados de un experimento. Patricia respiró profundamente. Señor Hernández, tal vez no tenga dinero ni conexiones, pero tengo algo que el dinero no puede comprar. Integridad. Amo a su hijo por quien es, no por lo que tiene. Y si eso no es suficiente para ustedes, entonces quizás tengan razón. Quizás no pertenezco a este mundo. Se levantó de la mesa, las piernas temblando pero la cabeza en alto. Gracias por la cena. José, te llamo mañana. Caminó hacia la puerta con la dignidad que su madre le había enseñado. Cada paso, una declaración silenciosa. Escuchó a José discutir con su familia detrás de ella, pero no se detuvo. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de esa casa donde el amor era una transacción y las personas eran mercancías. Afuera, la noche de Ciudad de México la envolvió como un abrazo. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, millones de vidas desarrollándose bajo el mismo cielo contaminado. Patricia se apoyó contra la reja, permitiéndose finalmente sentir la rabia y la tristeza que había estado conteniendo. José salió corriendo momentos después, su rostro una máscara de angustia y vergüenza. Patricia, lo siento tanto. No tenía idea de que fueran tan crueles. Ella lo miró, viendo realmente por primera vez la brecha que existía entre ellos. No la brecha económica que ella había fabricado, sino la brecha moral, la diferencia entre las personas que medían el valor humano en pesos y aquellas que entendían que el carácter era la única moneda que importaba. ¿Sabías que harían esto?, preguntó Patricia suavemente. José bajó la mirada. Temía que pudieran juzgarte, pero nunca imaginé que serían tan directos, tan hirientes. Tu familia mostró su verdadero rostro esta noche, José. La pregunta es, ¿cuál es el tuyo? 3 días pasaron sin que José y Patricia se comunicaran. Ella pasó esas 72 horas en su verdadero departamento en Polanco, un penthouse de 200 metros cuadrados con vista panorámica a la ciudad, muy diferente del modesto apartamento que le había mostrado a José. Cada mañana se despertaba con el peso de su propia mentira aplastándole el pecho. Su mejor amiga, Sofía Aguirre, había sido su confidente durante toda esta farsa. Sofía provenía de una familia de diplomáticos y entendía las complejidades de navegar entre diferentes mundos sociales. La tarde del tercer día, apareció en el departamento de Patricia con café de especialidad y rostro de preocupación. «Tienes que hablar con él», dijo Sofía mientras se sentaban en el balcón, el sol de marzo calentando sus rostros. Abajo, el tráfico de Masaryk fluía como un río de metal y vidrio. Esta situación se está volviendo insostenible. Patricia sostuvo la taza entre sus manos, observando el vapor elevarse en espirales perezosas. ¿Cómo le digo que todo fue una mentira? ¿Cómo le explico que lo puse a prueba, que manipulé toda la situación? Le dices la verdad, respondió Sofía con firmeza. Le explicas por qué lo hiciste. Patricia, tú no eres como su familia. Hiciste esto porque querías protegerte, porque has visto cómo el dinero corrompe las relaciones. El teléfono de Patricia vibró. Era José.
Necesitamos hablar. ¿Podemos vernos en el Parque México en una hora? Su corazón se aceleró. Patricia escribió una respuesta afirmativa. Luego corrió a cambiarse. Eligió ropa casual pero de calidad. Jeans de diseñador que parecían comunes. Una blusa sencilla que había costado más de lo que su personaje ficticio ganaría en una semana. Se miró al espejo y vio a una extraña, alguien atrapada entre dos identidades, sin estar completamente cómoda en ninguna. El Parque México bullía con vida esa tarde. Familias paseaban perros, parejas jóvenes se besaban bajo los árboles, vendedores ambulantes ofrecían paletas y elotes. Patricia encontró a José sentado en una banca cerca de la fuente central, su postura encorvada, delatando el peso que cargaba. «Renuncié», fueron sus primeras palabras cuando ella se sentó a su lado. «Le dije a mi padre que no volvería a la empresa familiar, que mi vida es mía, no suya». Patricia sintió que el mundo se inclinaba. «José, no tenías que hacer eso». Él la miró, y por primera vez Patricia vio lágrimas en sus ojos. «Sí tenía que hacerlo. Esa noche me di cuenta de quiénes son realmente. Mi madre, mi padre, incluso Daniela. Los he estado excusando toda mi vida, diciéndome que en el fondo son buenas personas, que solo están protegiendo a la familia». Se pasó una mano por el cabello. «Pero la forma en que te trataron, las cosas que dijeron». «Patricia, me avergüenzo de llevar su apellido». La culpa atravesó a Patricia como un cuchillo. «José, hay algo que necesito decirte». «Espera», él interrumpió. «Déjame terminar. He estado pensando mucho estos últimos días. Mi familia tiene esta idea de que el dinero y el estatus social son lo único que importa. Pero tú me has mostrado algo diferente. Has trabajado por cada peso que ganas. Valoras las cosas simples, tratas a todos con respeto, sin importar su posición». Tomó sus manos. «Quiero construir una vida contigo, una vida basada en valores reales, no en cuentas bancarias». Cada palabra era un golpe al corazón de Patricia. Él la amaba por cualidades que había fabricado, por una versión de sí misma que no era completamente real. ¿Qué pasaría cuando descubriera que ella tenía más dinero que su familia, que había estado actuando todo este tiempo? «José, yo no soy quien crees que soy». Él sonrió suavemente. «Claro que sí. Eres la mujer más auténtica que he conocido». «No, escúchame». Patricia respiró profundamente, preparándose para el salto. «Yo no soy maestra de primaria. No vivo en la Roma en un departamento compartido. Yo...» Se detuvo. A su alrededor, el parque continuaba su ritmo normal, ajeno al momento que estaba a punto de cambiar todo. El teléfono de José sonó estridentemente. Él lo ignoró al principio, pero siguió sonando. Finalmente miró la pantalla y palideció. «Es mi madre. Me ha estado llamando sin parar desde ayer». «Contesta», dijo Patricia, agradecida por el respiro temporal. José atendió con voz tensa. Patricia podía escuchar la voz aguda de Gabriela al otro lado, hablando rápidamente en un tono de pánico. La expresión de José cambió de irritación a confusión y luego a shock absoluto. «¿Qué quieres decir con que lo perdimos todo?», preguntó, levantándose bruscamente de la banca. «¿Cómo es posible?». Patricia observaba su propia confesión olvidada momentáneamente mientras veía a José desmoronarse frente a ella. Él terminó la llamada con manos temblorosas y se sentó pesadamente, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. «Mi padre hizo inversiones riesgosas», dijo con voz hueca. «Puso todo en un desarrollo inmobiliario en la Riviera Maya que resultó ser un fraude. Los investigadores federales han congelado todas nuestras cuentas. La casa en Lomas está hipotecada. El negocio familiar está en bancarrota». Miró a Patricia con ojos aturdidos. «Perdimos todo. En una noche pasamos de ser millonarios a no tener nada». El silencio entre ellos era ensordecedor. Patricia procesaba esta nueva información, las implicaciones desarrollándose como dominós cayendo. La familia que la había juzgado por su supuesta pobreza ahora enfrentaba su propia ruina financiera. «Lo siento mucho», murmuró Patricia tocando su brazo. José se rió amargamente. «¿Sabes qué es lo más irónico? Hace 3 días, mi padre te dijo que no eras suficientemente buena para nuestra familia. Ahora probablemente somos nosotros quienes no somos suficientemente buenos para ti. No digas eso. Es la verdad». Se levantó comenzando a caminar en círculos. «Mi madre está histérica.
Daniela está llorando porque tendrá que vender su colección de bolsos de diseñador. Y mi padre está en su estudio negándose a hablar con nadie. Se detuvo frente a Patricia. Todo por lo que me han presionado toda mi vida, todo lo que supuestamente importaba, se evaporó en un instante. Patricia se levantó también alcanzándolo. José, esto no cambia nada entre nosotros. Él la miró con escepticismo. ¿No lo hace? Patricia, voy a tener que conseguir un trabajo real ahora. Probablemente tendré que mudarme a un departamento más pequeño. No podré llevarte a restaurantes bonitos o... ¿Crees que me importa eso? Patricia sintió la frustración burbujeando en su interior. ¿Crees que estoy contigo por tu dinero? No, pero ahora realmente seré pobre, como tú. Y la diferencia es que tú sabes cómo vivir así, cómo hacer que cada peso cuente. Yo no tengo idea de cómo sobrevivir sin el dinero de mi familia. Patricia tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. Entonces aprenderemos juntos. José, escúchame. Hay algo que necesito decirte, algo importante. Pero antes de que pudiera continuar, el teléfono de José volvió a sonar. Esta vez era su padre. La conversación fue breve y tensa, terminando con José prometiendo ir a casa inmediatamente. Tengo que irme, dijo guardando el teléfono. Mi padre dice que necesita hablar conmigo sobre algo urgente, algo sobre salvar lo que queda del negocio. Besó su frente rápidamente. ¿Podemos hablar mañana? ¿Lo que ibas a decirme puede esperar? Patricia asintió, aunque cada fibra de su ser gritaba que no, que necesitaba confesarlo todo ahora. Claro, ve, tu familia te necesita. Lo observó alejarse, su figura desapareciendo entre la multitud del parque. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rosa y naranja. Patricia se sentó de nuevo en la banca, sintiendo el peso de sus secretos más pesado que nunca. Sofía tenía razón. La situación se había vuelto insostenible. Pero ahora había una nueva capa de complejidad. Si revelaba su riqueza ahora, cuando la familia de José lo había perdido todo, ¿cómo interpretaría él ese timing? ¿Pensaría que era una cruel ironía? O peor, que ella había sabido todo el tiempo. Sacó su teléfono y marcó el número de su padre, Arturo Montes, CEO del imperio textil de la familia. Él respondió después del segundo timbre, su voz profunda y tranquilizadora. «Papá», dijo Patricia suavemente, «necesito tu consejo». La oficina de Arturo Montes ocupaba el piso 32 de una torre en Santa Fe, con ventanas del piso al techo que enmarcaban la expansión infinita de Ciudad de México. Patricia había crecido visitando este espacio, jugando entre muestras de tela, mientras su padre negociaba contratos millonarios. Ahora, a los 28 años, se sentaba frente a su escritorio de caoba como una súplica, no como la heredera que algún día manejaría todo esto. «Déjame entender esto correctamente», dijo Arturo, quitándose los lentes de lectura y frotándose el puente de la nariz. «Le mentiste sobre tu identidad a este joven, su familia te humilló por tu supuesta pobreza, y ahora que ellos han perdido su fortuna, ¿quieres confesarle todo?» «Cuando lo dices así suena terrible», murmuró Patricia. Su padre sonrió con tristeza. «Mija, suena exactamente como lo que es. Complicado. Pero entiendo por qué lo hiciste». Se levantó y caminó hacia la ventana, sus manos cruzadas detrás de la espalda. «Tu madre, que en paz descanse, sufrió algo similar cuando éramos jóvenes. Mi familia la juzgó porque venía de Oaxaca, porque su padre era artesano y no empresario. Pasaron años antes de que la aceptaran». Patricia nunca había escuchado esta historia completa. ¿Cómo lo superaron? Con el tiempo y con pruebas constantes de su carácter, pero tu madre nunca les mintió sobre quién era. Esa es la diferencia crucial, Patricia. Se volvió para mirarla. La verdad es como el cemento. Mientras más tiempo dejas que se endurezca, más difícil es romperla sin destruir todo lo demás. Entonces, ¿qué hago? Arturo regresó a su escritorio, extrayendo una carpeta gruesa de uno de los cajones. «Primero hablemos de la familia Hernández». Pedí a nuestro equipo legal que investigara su situación financiera. Abrió la carpeta, revelando documentos y reportes. Roberto Hernández no solo perdió el dinero de su familia, usó fondos de inversores externos, prometiendo rendimientos garantizados en ese proyecto de la Riviera Maya. Hay al menos 20 familias que perdieron sus ahorros. Patricia sintió náuseas. ¿Está diciendo que cometió fraude? Está en una zona gris legal.
Sus abogados argumentarán que él también fue engañado por los desarrolladores principales, pero éticamente, Arturo cerró la carpeta con un golpe seco. Éticamente, es indefendible. Puso en riesgo el dinero de otras personas por codicia. José no tiene nada que ver con eso. Él renunció a la empresa hace meses. Lo sé, y precisamente por eso necesitas ser honesta con él, Patricia. Este joven tomó una decisión moral difícil antes de que el dinero desapareciera. Eso dice algo sobre su carácter. Arturo se inclinó hacia adelante. Pero también necesitas preguntarte, ¿lo amas lo suficiente como para arriesgar que él cuestione cada momento que han compartido? Porque eso es lo que pasará cuando sepa la verdad. Patricia pasó esa noche sin dormir, las palabras de su padre resonando en su mente. Al amanecer tomó una decisión. Llamó a José y acordaron encontrarse en un café pequeño en la Condesa, lejos de las miradas conocidas de ambos mundos. José llegó 20 minutos tarde, luciendo demacrado. Su camisa estaba arrugada y tenía ojeras profundas que indicaban su propia noche sin sueño. Se sentaron en una mesa en la esquina, el bullicio del café proporcionando una banda sonora reconfortante a su conversación. «Mi padre quiere que vuelva a la empresa», comenzó José sin preámbulos. «Dice que necesita mi ayuda para reconstruir, que soy el único en quien puede confiar». Tomó su café con manos temblorosas. «Pero Patricia, las cosas que descubrí anoche, la forma en que manejó el dinero de otras personas, las promesas que hizo sin respaldo...» «José, hay algo que necesito decirte». Patricia lo interrumpió. No podía esperar más. Cada segundo de silencio era otra mentira. ¿Sobre quién soy realmente? Él levantó la vista, confundido. «¿Qué quieres decir?» Patricia respiró profundamente, preparándose para saltar al abismo. «No soy maestra de primaria. No vivo en la Roma. Yo, Patricia Montes». Una voz femenina, afilada como vidrio, cortó el aire. Gabriela Hernández estaba de pie junto a su mesa, luciendo una fracción de la elegancia que había exhibido en su casa. Su ropa, aunque todavía cara, mostraba señales de descuido. Su maquillaje estaba aplicado apresurado, y su cabello carecía de su brillo usual. «Mamá, ¿qué haces aquí?» José se levantó abruptamente. Gabriela ignoró a su hijo, sus ojos fijos en Patricia con una intensidad perturbadora. «Patricia Montes, de la familia Montes, Textiles Montes, para ser exactos. Una de las fortunas más grandes de México», sonrió fríamente. «¿Pensaste que no lo descubriríamos?» El café continuaba su ritmo normal a su alrededor, pero para Patricia, el mundo se había detenido. José la miraba con expresión de confusión absoluta, tratando de procesar las palabras de su madre. «¿De qué está hablando?», preguntó José. Gabriela sacó su teléfono, mostrando una foto de una gala benéfica del año anterior. Allí estaba Patricia, con un vestido de diseñador que costaba más que el salario anual de una maestra, junto a su padre. El pie de foto la identificaba claramente como la heredera del imperio textil. «Tu novia», escupió Gabriela la palabra, «es probablemente más rica que nosotros jamás fuimos, y nos hizo pasar por ese circo humillante, fingiendo ser pobre, jugando con nosotros como si fuéramos títeres». José tomó el teléfono, estudiando la imagen. Patricia podía ver el procesamiento sucediendo detrás de sus ojos, la ropa que siempre parecía demasiado buena para ser de segunda mano, las referencias culturales que una maestra no tendría, los pequeños deslices que él había excusado como anomalías. «José», Patricia comenzó, su voz quebrándose, «por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué?». Su voz era apenas un susurro, pero contenía más dolor que cualquier grito. «¿Explicar que todo fue una mentira? ¿Que me manipulaste? ¿Que me hiciste creer que estábamos construyendo algo real cuando todo era un experimento para ti? No fue así. Yo te amo. Todo lo que sentimos fue real». «¿Cómo puedo saber qué fue real?». José se levantó alejándose de la mesa como si la proximidad le quemara. «¿Cuántas otras mentiras me dijiste? ¿Cuántas veces te reíste de mí por no darme cuenta?». «Nunca me reí de ti. José, por favor». Gabriela observaba la escena con satisfacción apenas contenida. «¿Ves, hijo? Te dije que había algo raro en ella. Las personas honestas no necesitan mentir sobre quiénes son. Y las personas decentes no juzgan a otros por su cuenta bancaria». Patricia respondió volviéndose hacia Gabriela con furia renovada. «Lo que hice estuvo mal, lo admito, pero ustedes revelaron su verdadero carácter esa noche.
Todo lo que dije sobre la integridad y el amor real era cierto. ¿Integridad? Gabriela se rió sin humor. Nos engañaste. Nos hiciste parecer monstruos cuando tú eras quien estaba jugando con nosotros. No los hice parecer monstruos. Ustedes eligieron actuar como monstruos. Esa es la diferencia. José se había alejado hacia la puerta del café, su rostro un paisaje de dolor y traición. Patricia corrió tras él, alcanzándolo en la acera. El tráfico de Tamaulipas rugía a su alrededor, y el olor a gasolina y comida callejera llenaba el aire. José, por favor, solo dame una oportunidad de explicar por qué lo hice. Él se detuvo, pero no se volvió. ¿Sabes qué es lo peor? No es que mintieras sobre tu dinero, es que dejaste que me abriera contigo sobre mi vergüenza por mi familia, sobre mis inseguridades. Dejaste que te dijera lo orgulloso que estaba de que no te importara mi estatus social, cuando todo el tiempo tú tenías más que ellos. Finalmente la miró, y las lágrimas en sus ojos fueron como puñales en el corazón de Patricia. Me hiciste sentir noble por renunciar a algo que tú nunca valoraste. Me hiciste sentir estúpido. Nunca quise que te sintieras así, pero así me siento. Me siento como un idiota que fue manipulado por alguien que afirmaba amarlo. Se alejó, luego se detuvo. Necesito tiempo, Patricia. Necesito entender si algo de lo que tuvimos fue real o si solo fui parte de tu experimento social. Lo observó alejarse, sus pasos cada vez más rápidos hasta que finalmente corrió, desapareciendo entre la multitud matutina. Patricia se quedó allí, en la acera de la Condesa, sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Gabriela salió del café detrás de ella. Supongo que conseguiste lo que merecías. Patricia se volvió lentamente. ¿Sabe qué, señora Hernández? Usted y yo no somos tan diferentes. Ambas usamos máscaras. Ambas juzgamos a otros. Ambas lastimamos a las personas que amamos. Se limpió las lágrimas. La diferencia es que yo estoy dispuesta a admitir mis errores y cambiar. ¿Usted? No esperó una respuesta. Caminó hacia su auto, cada paso pesado con arrepentimiento y autodesprecio. Había querido probar la integridad de la familia de José, pero en el proceso había destruido la única cosa que realmente importaba, la confianza entre ellos. 2 semanas pasaron en agonía lenta. Patricia intentó llamar a José incontables veces, pero él nunca respondió. Sus mensajes quedaban sin leer, sus correos sin respuesta. El silencio era peor que cualquier grito, cualquier acusación. Era el vacío de alguien que había sido completamente eliminado de la vida de otra persona. Sofía la visitaba diariamente, tratando de levantarle el ánimo con comida y compañía. «Dale tiempo», repetía como un mantra. El amor real sobrevive a las mentiras si ambos están dispuestos a sanar. Pero Patricia no estaba segura de creerlo. Había visto el dolor en los ojos de José, había escuchado la traición en su voz. Algunos daños eran demasiado profundos para repararlos. El día 16 después de su confrontación, Patricia recibió un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía simplemente, una propuesta. Su corazón se aceleró al abrirlo. Patricia, soy Roberto Hernández. Necesito hablar contigo sobre un asunto urgente de negocios. Por favor, reúnete conmigo en la dirección adjunta mañana a las 3 p.m. Es importante para José. Cada instinto le decía que era una trampa, pero la mención de José fue suficiente. Al día siguiente, se encontró estacionando frente a una oficina modesta en la colonia del Valle, muy lejos del esplendor de las oficinas anteriores de Roberto. El interior era espartano, escritorios baratos, paredes desnudas, una secretaria que lucía tan desesperada como el lugar. Roberto la esperaba en una oficina pequeña, sin ventanas. Había envejecido una década en 2 semanas, su cabello más gris, sus arrugas más profundas, sus hombros encorvados bajo un peso invisible. «Gracias por venir», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Su tono carecía de la arrogancia que había exhibido en su casa. Patricia se sentó con cautela. Su correo mencionaba a José. Sí, Roberto se aclaró la garganta. Antes de hablar de negocios, necesito decir algo. La forma en que te tratamos en nuestra casa fue imperdonable. Gabriela y yo nos volvimos exactamente el tipo de personas que despreciábamos cuando éramos jóvenes. Miró sus manos, manchadas con lo que parecía tinta. El dinero nos corrompió. Nos hizo creer que éramos mejores que otros, que nuestro valor se medía en cuentas bancarias en lugar de carácter. Aprecio la disculpa,
Pero no vine aquí por eso. Lo sé. Viniste por José. Roberto abrió una carpeta en su escritorio. Él no ha hablado conmigo desde que descubrió todo sobre el fraude. Está trabajando turnos dobles en la ONG, tratando de ayudar a las familias que yo destruí. Me odia, Patricia, y tiene razón al hacerlo. ¿Por qué me está diciendo todo esto? Roberto empujó la carpeta hacia ella. Porque necesito tu ayuda. No para mí, sino para las 20 familias que perdieron todo. He estado tratando de recuperar algo, pero no tengo recursos ni conexiones ya. Pero tú sí. Patricia abrió la carpeta. Dentro había perfiles detallados de cada familia afectada. Una pareja mayor que perdió su fondo de retiro, una madre soltera cuyo ahorro para la educación de sus hijos se evaporó, un pequeño empresario que hipotecó su negocio para invertir. Cada historia era un recordatorio brutal de las consecuencias reales del fracaso de Roberto. ¿Qué espera que haga? Tu familia tiene influencia en el sector inmobiliario. Tienes contactos que podrían ayudar a recuperar algo del dinero perdido, o al menos asegurar que los verdaderos culpables enfrenten consecuencias. Roberto se inclinó hacia adelante. No te pido que me perdones o que me ayudes a mí. Te pido que ayudes a estas personas inocentes. Y, tal vez en el proceso, José vea que no toda la riqueza corrompe, que algunas personas con recursos eligen usarlos para el bien. Patricia estudió los documentos, sintiendo el peso de cada nombre, cada historia. ¿Esto es por redención o manipulación? Honestamente, probablemente un poco de ambos, admitió Roberto. Pero incluso las acciones con motivaciones mixtas pueden tener resultados buenos. Estas familias merecen justicia, Patricia, y tú tienes el poder de dársela. Pasó la siguiente semana reuniéndose con el equipo legal de su padre, investigando cada ángulo del fraude. Descubrieron que los desarrolladores principales habían ocultado activos en cuentas offshore, suficiente para compensar parcialmente a los inversores. Con la influencia de Textiles Montes, presionaron a las autoridades para congelar esas cuentas e iniciar procedimientos de recuperación. Pero más importante, Patricia usó su propia fortuna. Estableció un fondo de ayuda que garantizaría que cada familia recibiera al menos el 70% de su inversión original. No era justicia completa, pero era algo. Sofía la acompañó a la reunión, donde anunciarían el plan a las familias afectadas. Se llevó a cabo en un salón comunitario en Iztapalapa, el mismo lugar donde José trabajaba. Patricia sabía que él estaría allí, pero no estaba preparada para verlo cuando entró. José estaba ayudando a organizar sillas, luciendo cansado, pero más en paz que la última vez que lo había visto. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo se detuvo. Había tanto que decir, tanto que explicar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Él se acercó lentamente, como si tuviera miedo de que ella desapareciera si se movía demasiado rápido. Patricia. Hola, José. ¿Qué estás haciendo aquí? Antes de que pudiera responder, Roberto entró con un abogado. Las familias comenzaron a llegar, llenando el salón con rostros ansiosos y esperanzados. Patricia tomó su lugar al frente, sus manos sudando mientras sostenía sus notas. Buenos días, comenzó su voz temblando ligeramente. Mi nombre es Patricia Montes, y estoy aquí para hablar sobre el plan de recuperación para los fondos que perdieron en el fraude de la Riviera Maya. Durante la siguiente hora, explicó los detalles, los activos recuperados, el fondo de ayuda, el cronograma de reembolsos. Algunas personas lloraron de alivio, otras hicieron preguntas difíciles. Patricia respondió cada una con honestidad, sin tratar de minimizar lo que habían sufrido. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó una mujer mayor, su voz temblando. No tienes obligación hacia nosotros. Patricia buscó a José en la multitud. Él la observaba con una expresión inescrutable. Porque hay personas en mi vida que me han enseñado que el valor real no se mide en dinero, sino en las acciones que tomamos, y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad, incluyéndome a mí. La reunión terminó con mezclas de gratitud y lágrimas. Las familias se acercaron una por una para agradecerle, cada apretón de manos un recordatorio de por qué había tomado esta decisión. Cuando el salón finalmente se vació, solo quedaron Patricia, José y el eco de voces esperanzadas. Eso fue increíble, dijo José suavemente. Se sentó en una de las sillas plegables, luciendo agotado pero más liviano. Estas personas han estado viviendo con tanta ansiedad. Darles esa esperanza
Patricia se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Tu padre me buscó. Me mostró sus historias, yo solo no podía ignorarlo. ¿Hiciste esto por mí? Lo hice por ellos. Pero también, sí, en parte lo hice esperando que tal vez me dieras otra oportunidad de explicar. José suspiró, pasándose una mano por el cabello. Patricia, estas 2 semanas he estado pensando sin parar, sobre lo que hiciste, sobre por qué lo hiciste, sobre si puedo perdonarte. El corazón de Patricia latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Y estoy enojado, todavía estoy enojado. Cada vez que recuerdo cómo me abrí contigo, cómo te conté mis inseguridades, siento esa traición de nuevo. Finalmente la miró. Pero también he visto las consecuencias de la falta de honestidad de mi padre. He visto cómo el orgullo y las mentiras destruyen vidas. Y me he dado cuenta de que tú al menos trataste de decirme la verdad, múltiples veces. Debí habértelo dicho desde el principio. Sí, deberías. No había crueldad en sus palabras, solo verdad. Pero también entiendo por qué no lo hiciste. Mi familia reveló exactamente por qué sentiste que necesitabas protegerte. Patricia sintió lágrimas calientes corriendo por sus mejillas. Lo siento tanto, José. Nunca quise lastimarte. Te amo. Eso siempre fue real. Lo sé. Tomó su mano. El primer contacto entre ellos en semanas. Pero el amor no es suficiente sin confianza. Y reconstruir esa confianza va a tomar tiempo. ¿Eso significa que estás dispuesto a intentarlo? José sonrió tristemente. Significa que estoy dispuesto a ver si podemos encontrar un camino hacia adelante, lentamente, con honestidad absoluta de ahora en adelante. No era el final de cuento de hadas que Patricia había imaginado, pero era real, era honesto, era un comienzo. Durante los siguientes meses trabajaron en reconstruir lo que habían perdido. José insistió en que comenzaran de nuevo, conociéndose verdaderamente esta vez sin máscaras ni mentiras. Patricia le mostró su mundo real, los eventos benéficos, las juntas de empresa, la presión de ser heredera. Él compartió sus miedos sobre nunca ser más que el hijo de su padre, sobre encontrar su propia identidad separada del legado familiar. Fue difícil. Hubo noches donde José necesitaba espacio, momentos donde la duda se colaba entre ellos, pero también hubo risas, descubrimientos genuinos y la lenta construcción de algo más fuerte que antes. 6 meses después, estaban cenando en un pequeño restaurante en Coyoacán, muy lejos del glamour de Polanco o las pretensiones de Lomas. José alcanzó su mano a través de la mesa, sus ojos brillando con algo que Patricia no había visto en mucho tiempo. Paz. He estado pensando, dijo, sobre lo que dijiste una vez, sobre cómo querías saber quiénes éramos realmente. Sascha, creo que finalmente lo sabemos y sabes qué descubrí, sonrió. Me gustas más real que cualquier versión que inventamos. Patricia sintió su corazón hincharse. No era perfecto. El camino hacia adelante todavía tenía obstáculos, pero estaban caminándolo juntos, con verdad y esperanza guiando sus pasos. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo eterno, millones de vidas entrelazándose en un tapiz infinito de historias. Y en algún lugar en ese caos hermoso, 2 personas encontraron su camino de regreso el uno al otro, más sabios y más honestos que antes.